Bienvenidos de nuevo a donde siempre buscamos las noticias más jugosas y las historias que nos tocan el corazón. Hoy, tenemos un tema que sinceramente ha estado resonando en los titulares y en el corazón de muchos de nosotros. ¿Kerem dejaría todo por amor a Hande? Vaya pregunta que nos pone a pensar, ¿verdad? Porque cuando hablamos de dos figuras tan prominentes en la industria turca como lo son Kerem Bürsin y Hande Erçel, y cuando se rumorea la profundidad de sus sentimientos, las cosas se ponen realmente interesantes. No solo hablamos de dos actores talentosos, sino de dos personas que han conquistado a millones de fans alrededor del mundo, no solo por su trabajo en la pantalla, sino también por la química innegable que desprenden tanto en sus proyectos como, aparentemente, en su vida privada. Así que si eres de los que disfruta desmenuzando los detalles de estas relaciones que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno, quédate conmigo porque hoy vamos a explorar a fondo qué tan cierto podría ser este titular tan potente. Y por supuesto, si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a nuestro canal, le des al botón de la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y, así, te mantengas siempre al día con las novedades del mundo del entretenimiento. Vamos a sumergirnos en esta historia. El titular que nos ocupa, Kerem dejaría todo por amor a Hande, es una afirmación muy fuerte, ¿verdad? Pero, ¿qué significa realmente? ¿Qué implicaría para un actor de la talla de Kerem Bürsin, con una carrera en ascenso y un futuro prometedor, poner en riesgo sus proyectos, su fama, su estabilidad, por una relación sentimental? Es una pregunta que nos lleva a reflexionar sobre el valor que le damos al amor en nuestras vidas, y si esa fuerza es capaz de eclipsar incluso las ambiciones profesionales más grandes. Para entender esto, primero debemos mirar hacia atrás, a cómo comenzó todo. Kerem Bürsin, un actor turco-estadounidense, se hizo un nombre propio en Turquía gracias a su carisma y a roles que cautivaron al público. Luego llegó Hande Erçel, una actriz que ya era una estrella consolidada, con una base de seguidores enorme y una trayectoria impecable. Su encuentro, como suele suceder en estas historias, fue en el set de rodaje de la exitosa serie Sen Kalkam, donde interpretaron a Serkan y Eda, una pareja cuya química en pantalla trascendió la ficción para convertirse en un fenómeno. Desde el principio, los fans notaron algo especial entre ellos. La forma en que se miraban, la complicidad en sus gestos, todo apuntaba a que había algo más que una simple relación profesional. Y como era de esperar, los rumores empezaron a fluir como ríos en época de deshielo. Al principio, ambos actores mantuvieron un perfil discreto, negando o esquivando las preguntas sobre su relación. Era una estrategia común en la industria, buscando proteger su privacidad y evitar especulaciones innecesarias. Sin embargo, la insistencia de los medios y, sobre todo, la conexión tan evidente entre ellos, hacía cada vez más difícil mantener la fachada. Los paparazzi los seguían, las fotos juntos aparecían en las redes sociales, y cada interacción pública era analizada al detalle. Poco a poco fueron cediendo. Se les veía juntos en eventos, en vacaciones, y los pequeños gestos de afecto se volvieron más públicos. La forma en que Kerem defendía a Hande en redes sociales ante comentarios negativos, o cómo Hande apoyaba incondicionalmente a Kerem en sus proyectos, demostraba una conexión profunda y un apoyo mutuo que iba más allá de la amistad. Entonces, ¿cómo llegamos al punto de decir que Kerem podría dejarlo todo por Hande? Probablemente esto no se refiera a un abandono literal de su carrera, sino a un compromiso tan profundo que estaría dispuesto a hacer sacrificios importantes si la relación lo requiriera. Imagina por un momento la presión de ser una pareja tan mediática. Las agendas apretadas, los viajes constantes, las críticas, las expectativas de los fans. Mantener una relación en este contexto no es tarea fácil. Si Hande, por ejemplo, decidiera mudarse a otro país para un proyecto importante, o si surgiera alguna circunstancia que exigiera un cambio radical de planes, estarían ambos dispuestos a adaptarse, incluso si eso significara pausar o modificar sus carreras individuales. Hemos visto en el pasado cómo otras parejas del mundo del espectáculo se han enfrentado a dilemas similares. A veces las carreras de uno o ambos se ven afectadas por la necesidad de priorizar la relación. En el caso de Kerem y Hande, su popularidad es tan masiva que cualquier movimiento drástico tendría repercusiones significativas. Si Kerem, por ejemplo, decidiera dejar una serie o un proyecto lucrativo para pasar más tiempo con Hande, o para apoyarla en un momento crucial, eso sería una clara demostración de que para él el amor tiene un peso muy, muy importante. No es solo una cuestión de estar enamorado, sino de estar de
Dispuesto a tomar decisiones difíciles que prioricen el bienestar de la relación por encima de otras consideraciones. Pensemos en los sacrificios que implica una relación a larga distancia, o la renuncia a ciertas oportunidades profesionales para mantener la unión. La industria del entretenimiento es muy exigente. Las carreras pueden ser efímeras, y el éxito puede ser fugaz. Apostar por el amor en un entorno así requiere una fe inmensa en la otra persona y en la solidez de la relación. Si Kerem está dispuesto a enfrentar esos desafíos, a poner en pausa sus ambiciones, o a reevaluar sus planes si la relación así lo exige, entonces el titular cobra un significado muy real. No se trata de un abandono irracional, sino de una demostración de un compromiso profundo y de un amor que se considera un pilar fundamental en su vida. Además, hay que considerar la influencia que una relación sólida puede tener en la carrera de un artista. A veces la felicidad y la estabilidad en la vida personal se reflejan en un mejor desempeño profesional. Si Kerem se siente apoyado y amado por Hande, es probable que esa energía positiva se traduzca en un mejor rendimiento en sus proyectos, en una mayor creatividad y en una conexión más profunda con su público. El amor puede ser un motor increíblemente poderoso, y cuando se trata de personas que viven de la expresión artística, ese motor puede impulsar su talento a nuevas alturas. Por otro lado, también es importante reconocer que ambos son profesionales experimentados. Han construido sus carreras con mucho esfuerzo y dedicación. Es poco probable que Kerem tome decisiones impulsivas que pongan en peligro todo lo que ha logrado. La frase dejaría todo es en muchos casos una hipérbole, una forma de enfatizar la intensidad de los sentimientos. Lo que sí es probable es que esté dispuesto a hacer concesiones significativas, a buscar un equilibrio, a negociar y a priorizar la relación en aquellos momentos en que sea necesario. La madurez en una relación a menudo implica encontrar formas de armonizar las ambiciones individuales con el proyecto común que es la pareja. Hemos visto cómo en el pasado, cuando las cosas se pusieron difíciles para Hande, Kerem fue su roca. Y viceversa. Estos momentos de apoyo mutuo, de estar ahí el uno para el otro en las buenas y en las malas, son los que realmente construyen la confianza y la fortaleza de una relación. Cuando un seguidor crítico ataca a Hande, Kerem sale en su defensa. Cuando Kerem está enfocado en un proyecto, Hande lo celebra y lo apoya. Esa es la clase de amor que inspira a creer que sí, tal vez él esté dispuesto a hacer sacrificios importantes por ella. Además, el mundo de las redes sociales ha magnificado todo esto. Cada me gusta, cada comentario, cada foto compartida, se analiza para buscar indicios de la profundidad de su relación. Los fans se han convertido en detectives y la expectación por verlos juntos, por escuchar de ellos, es inmensa. Esta atención constante, si bien puede ser agotadora, también puede ser un factor que refuerce su unión, al ver el apoyo y el cariño de tanta gente. Consideremos la posibilidad de que ambos, como pareja, hayan llegado a un punto en el que su amor es la prioridad número uno. En ese escenario, cualquier decisión que tomen sobre sus carreras estará influenciada por cómo esa decisión afecta a su relación. Si una oportunidad laboral significa pasar meses separados, y eso pone en riesgo su conexión, es posible que prefieran buscar alternativas que les permitan estar juntos, o al menos, mantener una comunicación fluida y un contacto constante. El título Kerem dejaría todo por amor a Hande es, en definitiva, un reflejo de la intensidad de la conexión que percibimos entre ellos. No se trata de una renuncia ciega, sino de un compromiso profundo que podría llevar a sacrificios significativos. Es la idea de un amor que es lo suficientemente fuerte como para ser considerado una fuerza motriz en la vida de una persona, capaz de influir en decisiones importantes. Y en el mundo del espectáculo, donde las emociones y las carreras a menudo se entrelazan de maneras complejas, esta es una historia que resuena poderosamente. Hemos visto la evolución de su relación, desde los rumores iniciales hasta las demostraciones públicas de afecto y apoyo. Hemos sido testigos de cómo, a pesar de la presión mediática y las exigencias de sus profesiones, han logrado mantener una conexión especial. Si nos detenemos a pensar en lo que significa todo en la vida de un actor exitoso, hablamos de reconocimiento, de oportunidades, de proyectos soñados, de estabilidad económica y de un futuro prometedor. Dejar todo eso implicaría un acto de fe monumental en el poder del amor. Y si bien es difícil saber con certeza hasta dónde llegarían ambos, la forma en que se han apoyado mutuamente, la forma en que se han mostrado el uno al otro en los momentos importantes, nos da muchas razones para creer que su amor es una fuerza verdaderamente poderosa en sus vidas.
En resumen, la pregunta de si Kerem dejaría todo por amor a Ande, más allá de ser una frase impactante, nos lleva a reflexionar sobre la profundidad de su compromiso y la importancia que le dan a su relación. Hemos explorado cómo su conexión nació en el set de Senkalkam, cómo evolucionó bajo la mirada pública y cómo, a través de gestos de apoyo mutuo y apariciones públicas, han demostrado la fuerza de sus sentimientos. Si bien es improbable una renuncia total a sus carreras, es muy plausible que estén dispuestos a hacer sacrificios significativos y a buscar un equilibrio para priorizar su amor. La fuerza de su vínculo, visible en su apoyo incondicional y en la felicidad que parecen compartir, sugiere que para Kerem, Ande es una parte fundamental de su vida y que su relación tiene un valor incalculable. La forma en que han navegado su relación en medio de la vorágine del mundo del espectáculo es un testimonio de la fortaleza de su amor y de su deseo de construir un futuro juntos. Muchísimas gracias por acompañarnos en este análisis. Espero que hayan disfrutado desentrañando esta historia tanto como yo. Me encantaría saber qué opinan ustedes al respecto. ¿Creen que Kerem estaría dispuesto a hacer grandes sacrificios por Ande? ¿Cómo ven ustedes esta relación? Déjenme sus comentarios abajo, sus opiniones son muy valiosas para nosotros. Y si este vídeo les ha gustado, si les ha resultado interesante y entretenido, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con sus amigos y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ningún contenido. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!